Hola mis amigos, gracias por estar allí, gracias por su interés en este quinto programa radial desarrollando, observando, leyendo el libro de Ruth. Bien, ayer terminábamos nuestro cuarto estudio, cerrábamos, nos íbamos de capítulo 1. Noemí estaba regresando a Belén de Judea, desde donde nunca debería haberse ido. Bueno, pero regresaba y estaba regresando con Ruth, su nuera moabita, que había decidido que su pueblo sería su pueblo, es decir, el pueblo de Israel, el pueblo de Noemí sería su pueblo y el Dios de Israel sería su Dios. Magnífica resolución y decisión de Ruth que cambiaría la historia y cambiaría su vida para siempre. Juntas venían regresando desde Moab, deben haber bajado hacia Betábara, allí para cruzar el Jordán y desde las inmediaciones de Jericó ascender, subir hasta Belén de Judea. Les decía ayer que debe haber sido muy emocionante para ellas cruzar en el Jordán allí, en el lugar aproximado donde siglos atrás Josué y el pueblo de Israel ingresaron a la tierra prometida. Era muy significativa para ellas como historias y era muy significativo este paso del Jordán para la historia de sus vidas. ¿Se da cuenta? Bueno, suponemos que Noemí regresaba a sus tierras abandonadas y le debe haber calado el corazón la casa vieja, muy deteriorada. Tal vez una vecina les ayudó con un pan mínimo indispensable, pero tenían que comenzar a valerse por sí mismas, tenían que ser resilientes y valientes, salir adelante, no quedaba otra. Allá en Moab quedaban las 3 tumbas de sus queridos. ¿Se da cuenta? Habían cruzado el Jordán, habían regresado a Belén de Judea, la tierra de pan. Casa de pan significa Betlehem. Betlehem Éfrata, fructífera. Entonces encaraban un nuevo segmento en la vida y esta vez buscando la dirección y bendición del Dios Altísimo. El nombre Noemí significa en hebreo mi dulzura, pero ella estaba regresando amargada por todo lo que había sucedido. En realidad Dios había intervenido en su vida para hacerla reflexionar. En un momentito voy a estar leyendo Ruth capítulo 2, versículos 1 al 7. Pero déjeme decirle que con las últimas palabras del capítulo 1 se nos informa que llegaron a Belén al comienzo de la cosecha de la cebada. Eso es en el tiempo del Aviv, alrededor de los días de Pascua, cuando se llevaba al templo las primicias de la cebada. Déjeme recordarle, porque ya se lo dije, que la palabra hebrea aviv es la palabra relacionada con la maduración de la cebada y también significa primavera. Es el tiempo del primero de los meses del calendario que Dios le dio a Moisés antes de salir de Egipto. Sí, es el Rishon, el primer mes. Y Dios le dio este calendario a Moisés allá en Éxodo 12 y en Éxodo 13. ¿De acuerdo? Entonces, era la primavera. De modo que ellas dejaban atrás incluso el invierno y comenzaban más animadas a vivir los días de sol más intenso, los días más templaditos, con noches frescas y agradables. Sí, Dios no solo las había cuidado en las jornadas del camino, sino que las había traído a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y eso era muy favorable y bueno. Sí, Dios obra para bien en nuestras vidas, mis queridos oyentes y amigos. Incluso cuando no nos damos cuenta, Él va preparando nuestros caminos. Cuando retornamos a Él y a su voluntad, Él nos bendice, nos conduce. Pero bueno, vamos a leer allí en Ruth capítulo 2 los primeros 7 versículos. Tengo aquí mi Biblia.
Leo en la versión o traducción Reina Valera 1960, también aquí lo tengo en pantalla. Leo entonces Ruth capítulo 2 para avanzar en nuestro estudio y en nuestras reflexiones bíblicas. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Booz al rato vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Mis queridos, he leído Ruth, capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a hacer varias observaciones y reflexiones. Temprano aquella mañana, Ruth, aquella joven moabita, decidió salir a trabajar. Moabita que había resuelto que el pueblo de Israel sería su pueblo de ahí en adelante y el Dios de Israel sería su Dios en forma personal. Entonces se levantó para trabajar. Temprano en la mañana, Ruth decidió salir a trabajar. Le rogó a su suegra que se lo permitiese y se fue a un campo. Se involucró en la cosecha de la cebada. Con calor, el polvo fino del cereal incomodaba seguramente el cuerpo y la respiración, se lo puedo asegurar. Las horas traían sudor y cansancio, pero Ruth estaba decidida a trabajar arduamente. Y notamos por la lectura que ella comenzó a cosechar en campo ajeno. ¿Cómo puede ser eso? Recurrió al mayordomo de los segadores de dicho campo y le solicitó permiso para recoger y juntar espigas tras los segadores entre las gavillas. ¿Cómo pudo ser eso? ¿Era correcto? En un momento lo explicamos. Pero no quiero dejar atrás este versículo 1 y este momento sin dejar de hablar de la importancia del trabajo. Mis queridos amigos, Dios creó el trabajo. Desde que puso en el jardín a Adán y Eva a cuidar el jardín y a trabajar, Dios creó el trabajo. Y es algo bueno. Esta joven moabita, que ahora era del pueblo de Belén de Judea, lo tenía muy bien en claro. Salir a trabajar hace bien, es bueno, es necesario, es productivo. ¿Se da cuenta? Mire, hoy en día yo veo por allí en YouTube que varios discuten el día de reposo, y discuten si sábados y domingos, si esto, si la ley, si no, y discuten el día de reposo. En realidad le digo, ¿qué tal si miramos la primera parte del versículo y la primera parte del mandamiento? Porque dice: 6 días trabajarás y recogerás los frutos, dispondrás tus labranzas, dispondrás tus negocios productivos. 6 días. O sea que el mandamiento de Dios. Después discutiremos el día de reposo, no es el tema de este libro y de este momento. Pero el mandamiento en primera instancia dice: 6 días trabajarás. Mis queridos, Dios quiere que trabajemos. Es la cultura del trabajo que viene desde la Biblia y que debemos predicar, vivir e instalar. Claro que sí, bueno es trabajar. Debemos inculcarle a nuestros hijos el estudio, el trabajo, y mientras trabajan, seguir estudiando para seguir progresando y avanzando en nuestros negocios, en nuestros comercios, en nuestros emprendimientos.
6 días trabajarás. Y Ruth lo supo muy bien. Allí, como joven, tenía el vigor necesario como para ese emprendimiento temprano en la mañana, y así lo hizo, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ella fue a cosechar. Ella se involucró, pidió cosechar tras los segadores y decíamos, quiso recoger y juntar espigas tras los segadores. Pero, ¿cómo pudo ser eso? ¿Era correcto algo así? Mire, seguros podemos estar de que Noemí le explicó a Ruth ciertos principios de la Torá, de la ley, escrito para la ayuda de los pobres en Israel. Preceptos que nosotros también debemos considerar para comprender bien aquellas circunstancias y situaciones que ella vivió. ¿Se da cuenta? Bien. Resulta que la Torá, la ley, contenía varios mitzvaot, varios mandamientos, varias enseñanzas para los agricultores. Entre ellas, entre las enseñanzas para los agricultores, contemplaba que cuando tuvieran verajá, cuando tuvieran bendición, mucha cosecha, muchos frutos, debían proveer ayuda para los más pobres y vulnerables. Dios tiene cuidado repetidas veces en la ley de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Bueno, entonces, los agricultores debían proveer ayuda para los más pobres y los más vulnerables. Al respecto, la ley originó 3 preceptos sociales en función de ayudar a los más pobres. Preste atención, yo los voy a pronunciar como ellos lo pronuncian en hebreo y después los voy a ir explicando. Repito, 3 preceptos sociales en función de ayudar a los más pobres en el pueblo. Número 1, Peá. Número 2, Leket. Número 3, Shijejá. Vamos con las explicaciones. Número 1, Peá. Se debía asignar una esquina del campo para que los pobres pudiesen cosechar para sus necesidades personales. ¡Qué bueno es eso! Número 2, Leket. No se debían levantar las espigas que se le cayesen a los cosechadores. Serían para que las juntasen los necesitados. Incluso, esto sugería que, según fuese oportuno, los segadores debían dejar caer algunas espigas mientras avanzaban. Tercer principio, Shijejá. Finalmente, si al recoger las gavillas se olvidaban alguna, no debían regresar a buscarla. Dando también esto la sugerencia de que si hubiese necesitados, se olvidaran alguna gavilla a propósito. ¿Se da cuenta? Se la olvidaran pensando en ellos. Mis amigos, estos preceptos sociales provenían originalmente de la Torá, de Levítico 19, 9 y 10 y de Deuteronomio 24, 17 al 22. Permítame leerlos, porque es muy interesante en el ambiente laboral y en el ambiente del pueblo que Dios formaba y los formaba como hermanos. Voy a leer allí Levítico 19, 9 al 10. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mandamiento de Levítico 19, 9 y 10. Voy a leer ahora en Deuteronomio capítulo 24. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás de que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios.
Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Dicho sea de paso, dos de estos aspectos caían justo sobre la persona de Ruth, ¿no? Ella llegaba como extranjera y era viuda. Bueno, lo vuelvo a leer y continúo la lectura. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Deuteronomio 24, 17 al 22. Magníficos mandamientos de parte de Dios, escritos por Moisés, de parte del corazón de Dios. Dios le dice al pueblo judío: acordate que en Egipto fuiste extranjero, acordate que en Egipto fuiste esclavo. Entonces, cuando coseches tu campo, dale un lugarcito, dale espigas, ayuda al pobre, al huérfano, a la viuda y al extranjero. Qué preciosos mandamientos y qué buena solidaridad para con el pueblo. Esto es justicia para con los hermanos, para con el pueblo. Bien, continuemos. Los pobres entonces podían seguir a los cosechadores y juntar para sus necesidades básicas. De esa manera recibían ayuda, pero con dignidad, mis amigos, pues ellos mismos trabajaban para juntarse lo propio y lo necesario, ¿se da cuenta? Bien, en medio de aquellas circunstancias, Dios guió una trascendental coincidencia. Y aquí continúa nuestro relato, nuestra historia. Va a haber un encuentro, el primer encuentro muy importante. Ruth fue a cosechar a los campos de un hombre rico llamado Booz. Y justo resultó, creo que Dios intervino en eso, justo resultó que él era un pariente de Noemí, aunque todavía Ruth no lo sabía, ni tampoco Noemí en el primer día supo a dónde había ido ella a cosechar. Yo voy a trabajar, dijo Ruth. Claro, porque Noemí no solo estaba amargada, sino que antes había sido de alta sociedad y ahora incluso podría sentirse un poquito avergonzada todavía. Fue pues Ruth, trabajó, transpiró bajo el sol, con suma humildad, empeño y respeto. Y Dios hizo algo más de lo previsto, más allá de lo que ellos preveían. Sí, pero quiero destacar esto. Ruth trabajó, transpiró bajo el sol, con suma humildad, empeño y respeto. Mis amigos, esto es un ejemplo y estos son valores para nuestras vidas hoy. Nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos deben estudiar y debemos trabajar a fin de progresar honestamente en la vida e incluso estar en condiciones de ayudar a los que necesitan. Gran ejemplo es este. Bueno, mis amigos, sigamos con nuestra historia en Ruth. Avanzando la mañana llegó al campo el dueño, y la forma en que saludó a sus empleados y la manera en que respondieron su saludo ya marcó su dignidad y el respeto que los jornaleros le tenían. Él saludó diciendo: Jehová sea con vosotros. Fueron sus primeras palabras y su saludo. A lo que le respondieron sus empleados: Jehová te bendiga. Mire qué hermosa relación
de respeto y qué hermosa relación laboral podemos decirlo. Nosotros hoy debemos cultivar las mismas virtudes, seamos patrones o seamos empleados. Bien, este hombre enseguida, preocupado por su gente, echó una mirada a los trabajadores y pronto notó la presencia de una joven desconocida y preguntó por ella. El jefe de los segadores le informó que era la joven moabita que había llegado con Noemí desde los campos de Moab. Ya sabían, y ya sabían todos en el pueblo. Pueblo pequeño, se transmiten las noticias y los chismes, ¿verdad? Bueno, ya sabían que había regresado desde los campos de Moab con su suegra Noemí. Le dijo más el muchacho al dueño. Dice, la joven moabita que llegó con Noemí de los campos de Moab, y él le había dado permiso para juntar espigas tras los cosechadores. Pero este joven además le dijo, un poco admirado, desde que llegó no ha cesado de trabajar ni para tomarse un breve descanso. Mis amigos, el respeto y el esmero de Ruth no solo habían sido observados por el jefe de los cosechadores, también Booz comenzaba a descubrir una persona muy especial. Bueno, hacemos una pausa aquí y viene a mi cabeza la pregunta, ¿cómo será que nos observa la sociedad a nosotros en la manera que vivimos? Nosotros somos hijos de Dios, pretendemos serlo. ¿Cómo nos observarán en nuestro trabajo, en nuestro esmero, en nuestro respeto, en nuestro estudio, en nuestros ámbitos? Bueno, el mayordomo había observado a Ruth, pero también Booz comenzaba a descubrir una persona muy especial. Hacemos una pausa, los espero en nuestro próximo programa, en nuestro próximo video. Gracias por estar allí. Hermoso libro, breve el libro de Ruth. Lo titulé Ruth y su encuentro con el caballero redentor. Fascinante. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta el final. Los espero en nuestro próximo programa. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 4842. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.